Sean muy bienvenidos a esta rueda de prensa que hemos decidido convocar a tenor de los acontecimientos graves que se están produciendo en la República Bolivariana, la República Hermana. El Movimiento de Solidaridad con Venezuela hemos decidido convocar esta rueda de prensa para explicar nuestra posición y nuestra posición de condena y rechazo a los intentonas golpistas que se suceden en el país. A continuación vamos a proceder a la lectura de un comunicado del Movimiento de Solidaridad con Venezuela y después el compañero Fran Pérez pronunciará unas palabras también para expresar nuestra posición, para expresar nuestra opinión sobre lo que está pasando en Venezuela, los graves momentos por los que atraviesa el país. Entonces paso a darle la palabra para la lectura del comunicado al compañero Luis Pérez. Comunicado de apoyo de los movimientos de solidaridad de España en rechazo al intento de golpe de Estado fascista en la República Bolivariana de Venezuela. Nosotras y nosotros, las organizaciones, partidos políticos y colectivos abajo firmantes, queremos expresar nuestro rechazo a la agresión fascista que en estos momentos padece Venezuela y nuestro gobierno bolivariano, por vía supraconstitucional y como llamados sistemáticos de obstruir el libre tránsito de los ciudadanos, perpetrando guarimbas, desórdenes y actos vandálicos en las calles, camuflados bajo el discurso de supuestas manifestaciones estudiantiles pacíficas. También queremos informar acerca de todas las acciones violentas de las leyes o violentarias de las leyes que vienen realizando la oposición venezolana a través de grupos violentos y fascistas de ultraderecha, puesto que no son estudiantes protestando en las calles, sino mercenarios, muchos de ellos entrenados en Colombia y Centroamérica, cuando no directamente paramilitares, que han secuestrado mediante el corte de vías zonas minoritarias de Caracas y de otras ciudades en las que vive la clase media, además de llevar a cabo numerosos destrozos a instalaciones del Estado, incluyendo sedes de organismos públicos, mobiliario urbano y también negocios privados, siendo responsables directos de la muerte de al menos 4 personas. Esta cifra ha subido. Repudiamos además la campaña de propaganda generalizada que viene realizando una parte del entramado mediático nacional e internacional con el propósito deliberado de desinformar, omitir, deformar, exagerar y falsificar así la realidad y la actual coyuntura venezolana, con el objetivo de transmitir la percepción de que la República se encuentra sumida en el caos, la anarquía y, en suma, en un clima de ingobernabilidad, de tal forma que pueda facilitar la creación de un contexto general propicio a una toma del poder violenta por parte del fascismo nacional e internacional, siempre conducido por Estados Unidos. El objetivo no es otro que acabar con la revolución bolivariana por vías no democráticas, para acabar con sus conquistas sociales y con los altos niveles de equidad y de justicia social que durante estos años de la revolución se ha podido disfrutar y se han ido consolidando en Venezuela. Los abajo firmantes reconocen esos logros sociales innegables, como la extensión al pueblo venezolano de unos derechos sociales y económicos que nunca habían disfrutado, como hasta la llegada de los gobiernos del presidente Hugo Chávez, vivienda, educación, trabajo, salud, cultura. En definitiva, las élites económicas tradicionales de Venezuela, un desarrollo social y económico. En Venezuela están en marcha en estos momentos una versión muy sofisticada del golpe de Estado clásico, el denominado golpe clásico, el denominado golpe blanco, consistente en la activación de varias etapas desestabilizadoras, en general, matrices de opinión adversas a la gestión de gobierno. Segundo, deslegitimación de las instituciones del Estado, desórdenes en las calles, combinación de formas de lucha,
con la toma de instituciones gubernamentales, en lucha armada y generación de caos, fractura institucional, obligándola a la renuncia del presidente a través de un golpe de Estado o a la intervención extranjera. El ansia de Estados Unidos de controlar la mayor reserva de petróleo del planeta que se encuentra en Venezuela, las profundas dificultades internas de Estados Unidos, desigualdad, paro y crisis económica que comienzan a incrementarse, el fracaso en Siria, la actitud de resistencia estratégica de China renovada cooperación militar y diplomática entre ambas potencias, el creciente antiimperialismo de América Latina, la celebración de la CELAC en Cuba, el ejemplo de la democracia participativa impulsado por el gobierno bolivariano son las causas últimas de esta agresión imperial. Baste citar como ejemplo de esta agresión imperial el llamamiento que ha realizado la semana pasada, el senador republicano por Arizona, John McCain, solicitando a Obama la invasión de Venezuela, movilizando tropas y una flota de buques a la región para no volver a tolerar este tipo de regímenes populistas en la región. Declaraciones que han resultado coincidentes con los desórdenes y la violencia callejera de la extrema derecha venezolana. Asimismo, transmitimos el apoyo claro y firme a las legítimas autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, al igual que a las organizaciones del poder popular, que en el marco de la Constitución, las leyes y los principios de una auténtica democracia popular garantizan el normal desenvolvimiento de la sociedad venezolana. En este sentido, apoyamos las acciones del presidente Nicolás Maduro, actual líder de la Revolución Bolivariana y legítimo presidente de Venezuela, encaminadas a materializar una cultura de la paz. Estamos seguros que el Estado de Derecho Social y de Justicia impondrá el imperio de la ley. Abajo el intento de golpe de Estado fascista en Venezuela. ¡Viva la Revolución Bolivariana! ¡Viva el presidente Maduro y el gobierno bolivariano! ¡Arriba la solidaridad internacional de los pueblos! ¡Chávez vive! Pero fundamentalmente lo que queríamos denunciar es la actitud de la derecha venezolana, de una derecha que está girando hacia la extrema derecha y que está dando un salto cualitativo en sus estrategias de ataque al gobierno bolivariano de Venezuela, ¿no? Ese salto cualitativo y equivocado, claramente erróneo a nuestro juicio, está pasando por el uso de la violencia en manifestaciones, el uso de la violencia, la creación de disturbios callejeros, el ataque con cócteles Molotov a policías, la quema de instituciones gubernamentales. Todos estos hechos para el movimiento de solidaridad con Venezuela no son hechos cuestionables, son hechos objetivos que están en fotografías, que existen vídeos y que solamente debido a que una parte del gran entramado de medios de comunicación social, sobre todo los grandes, obedecen a veces a intereses que no son la verdad, por ese motivo no salen más, quizá en Europa. Por eso creíamos conveniente hacer aquí esta denuncia de esa violencia que no es casual, que surge como consecuencia de una derrota política de la derecha, una nueva derrota política de la derecha venezolana, que sabéis que perdió las elecciones municipales en el mes de diciembre. Les ha bastado solo un mes y medio para no aceptar, en definitiva, esa derrota política y para cambiar de estrategia, que decíamos antes que equivocada, porque claramente les va a conducir, por un lado, a una condena muy clara, ¿no?, de la opinión pública internacional, y por otro lado, de los países, afortunadamente Venezuela no está sola, de los países del ALBA, de los países de Mercosur, de los países de UNASUR. Si la derecha venezolana y el imperialismo detrás siguen en su estrategia de usar la violencia contra Venezuela, obtendrán condenas y críticas muy claras del movimiento de solidaridad mundial al que pertenece el movimiento de solidaridad español con la Revolución Bolivariana
y también, sin ninguna duda, de instituciones latinoamericanas de integración regional que ya nos están defendiendo. Por poner un ejemplo, hace una semana, 10 días, Mercosur sacó un comunicado. Mercosur es un órgano, como sabéis, que representa a Venezuela, a Argentina, a Uruguay, a Brasil, también a Paraguay. Estos son 5 gobiernos que se han posicionado con un comunicado muy duro diciéndole a la derecha venezolana que estas movilizaciones, estas manifestaciones que acababan en violencia, tenían como objetivo la desestabilización de Venezuela y, en el fondo, la subversión del orden constitucional. Por tanto, no estamos locos a la hora de denunciar que hay un golpe de Estado latente, que se está buscando crear el clima propicio en Venezuela para dar un golpe de Estado nuevo, obligar a Maduro a renunciar o cualquier otro objetivo, en el fondo, fascista, ¿no? Cuando decimos la palabra fascista, hay algunos que se asustan, se dicen que exageramos mucho y que somos unos locos, ¿no? No, no es cierto. No es cierto. O sea, la crisis mundial está provocando un auge del fascismo internacional en distintos sitios. Y la crisis internacional tendrá salida por la izquierda o por la derecha. Y para no dar muchos ejemplos, solamente diré que Marine Le Pen en Francia hoy está en las elecciones europeas en un puesto muy importante, y es un partido racista y fascista. Por decir otro ejemplo, recientemente en Breivik, en Noruega, hubo un asesinato de 77 jóvenes de izquierda a manos de un francotirador de ultraderecha. Por hablar del imperialismo norteamericano, Sarah Palin, recordar que situó, si os acordáis, situó en el objetivo, tenía una especie de símbolo que era un blanco de rifles llegando a objetivos demócratas. Bueno, finalmente lo consiguieron porque hubo creo que era una diputada, senadora norteamericana del Partido Demócrata que recibió un tiro en la cabeza en Arizona en 2011, si recordáis, ¿no? Por no hablar de España, donde también hay grupos fascistas que están actuando con impunidad y que el gobierno del señor Rajoy no persigue, ¿no? Por no hablar de Ucrania, donde ya se habla del peligro fascista en Ucrania, ¿no? Y donde hemos visto qué tipo de violencia se ha empleado. Es decir, no estamos hablando de tonterías, ¿no? En Grecia existe Amanecer Dorado. Y en Venezuela hay una derecha que tiene el dilema siguiente: elegir entre una opción democrática, que es aguantarse cuando pierde las elecciones y, por tanto, acumular fuerza política tras hacer su trabajo, plantear alternativas políticas a lo que el gobierno de Maduro plantee, o optar por una vía violenta de ultraderecha, que todavía tienen tiempo a frenar. Nosotros creemos que se han metido por esa deriva de una forma desesperada porque no aguantan democráticamente tantas derrotas electorales, primero del presidente Chávez y ahora del presidente Maduro. Detrás también queremos denunciar la mano norteamericana. En el comunicado que ha leído Luis está muy claro qué es lo que ha dicho el senador John McCain, que es un republicano también de extrema derecha de Arizona, pero le está diciendo a Obama que invada, le está pidiendo a Obama, esto hace 7 días, ¿verdad?, que invada, que mande buques, que mande tropas. Todo esto a la vez está animando a la ultraderecha venezolana para que al final, cometan algún tipo de barbaridad. Nosotros estamos convencidos que el pueblo de Venezuela está con el presidente Maduro. Lo han demostrado las elecciones de diciembre, que no han tenido ese escaso margen pero suficiente, ¿no?, para vencer que tuvo Maduro hace unos años, y lo que quieren evitar claramente, hace unos meses, lo que claramente quieren evitar es que el gobierno Maduro, que la revolución bolivariana se consolide, que siga avanzando y que de alguna forma Maduro siga representando el liderazgo que el presidente Chávez tenía, ¿no? Obviamente, el movimiento de solidaridad con Venezuela del Estado español, tenemos que denunciar esa actitud del imperialismo norteamericano. Si algún país pidiera la invasión de Estados Unidos, imaginaros, hipotéticamente, ¿qué no diría el imperialismo norteamericano? Y habría que hacerse una pregunta, ¿no? ¿Cuándo es legítimo derrocar un gobierno democráticamente elegido? Nosotros creemos que nunca, ¿no? Si somos demócratas, hay que aguantarse el periodo que la Constitución mantenga o prevea en la oposición y simplemente aceptar esas reglas del juego. Si no se aceptan las reglas del juego, si se empieza a promover la violencia, si se empieza a utilizar a colombianos paramilitares para asesinar a dirigentes populares o a jóvenes para crear esos disturbios, esas algaradas que creen un clima pro golpe de Estado, estaremos ante una actitud fascista, golpista y, desde luego, inaceptable desde todo punto de vista democrático. Nunca es legítimo derrocar a un gobierno más que si son las urnas las que lo destituyen. Por tanto, todo nuestro apoyo a la revolución bolivariana, todo nuestro apoyo al presidente Maduro en esta situación compleja, y el movimiento de solidaridad de Venezuela en España con el movimiento mundial de solidaridad
internacional con la revolución, apoyaremos a Venezuela hasta el final, hasta siempre, ¿no? El lagrimiar de las Cumaraguas está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa tierra.